¿Qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Mentes Paso a Paso, donde analizo el desarrollo psicológico de diferentes personajes. Y hoy retomamos esta serie con el personaje Lucy Kaede Onyu de Elfen Light. Ya vamos a considerar tanto el anime como el manga, igual que en los demás personajes que hemos analizado de esta saga. También va a haber noticias importantes sobre esta serie, así que no se lo pierdan. Comenzamos. Muy bien, para iniciar, les recuerdo que todas mis redes sociales las van a encontrar en la descripción y diferentes proyectos de literatura y psicología en los que estoy trabajando. Esta serie que dejé parada por algunos meses, en alguna publicación mencioné que es justamente porque estuve trabajando con mi novela. Y esta novela la estoy trabajando con mi amigo Jesús M. Apolinar. Actualmente, bueno, está todavía en desarrollo, pero ya tenemos una parte bastante complicada. Sin embargo, todavía estamos trabajando en la adaptación a verso y las ilustraciones. Por ello, esta actividad me toma algo de tiempo y haré que esta serie haré lo posible porque la pueda publicar cada 2 meses. En vez de ser explicaciones que se dan a lo largo de un solo mes, se den a lo largo de 2 meses. Sin embargo, bueno, a veces puede complicarse un poco la situación. Por ejemplo, el siguiente personaje a analizar será una de las protagonistas del anime Nana. Y es un anime que no he visto, por lo tanto, al medir más de 40 capítulos necesito verlo una vez, entenderlo y volverlo a ver para hacer el guión de su análisis. Entonces, bueno, va a tardar un poquito más, esperemos tenerlo a tiempo para que en marzo ya inicie ese análisis. Por otra parte, tengo una buena noticia. Si se han perdido cualquier análisis de esta serie, cualquier personaje, y les es un poco incómodo buscarlos en Facebook debido a que tiene constantes errores en la sección de listas de reproducción, este nuevo año voy a empezarlas a subir en YouTube, en el mismo orden que se subieron aquí. Por lo tanto, si quieren estar al corriente, síganme en esta página de Facebook, Gulma Dibujo y Relato Psicológico. Y también si quieren ver los análisis que ya hice y se los perdieron, estarán siendo subidos los días miércoles en mi YouTube de Planea tu Libro. También recuerden seguirme por allá si quieren aprender a escribir historias para cualquier tipo de formato del contenido, porque ahí les enseño cómo hacer personajes, historias, cómo crear mundos y mucho más. Todos los domingos subo un nuevo tema. Ahora, sin más contratiempos, vamos con el personaje. Y quiero mandar saludos a mis suscriptores Ingrid Martínez, quien justamente solicitó que hiciéramos este análisis, y René González, quien me solicitó explicar la historia de la amiga de la infancia de Lucy. No estoy del todo seguro si se refiere a la amiga del orfanato o a la amiga del más adelante cuando ella ya pasó el evento con Kota, pero antes de ser recluida en el laboratorio. Y también me pidió que mencionara algo de sus padres. La información sobre los tres es muy escasa. Entonces los reuní en este mismo análisis. Al momento que llegue esa parte de la historia lo voy a mencionar y lo voy a explicar. Recuerden que naturalmente como lo que analizo es el desarrollo completo del personaje, va a estar repleto de spoilers. Básicamente voy a hablar de la historia completa, al menos de los puntos más importantes. Y bueno, ahora quiero aclarar varias cosas sobre cómo voy a explicar este análisis. Y es que Lucy, Kaede y Newt son personalidades independientes del mismo personaje. Sin embargo, para poderlas entender se tiene que trabajar en conjunto.
Por ello voy a hacer una especie de unión entre lo que hice cuando analicé al personaje del club de la sociedad depravada del anime y manga Gakugurashi. Bueno, en este caso es solamente del manga, ya que aún no ha sido adaptado a anime, donde explico primero toda la historia de un personaje, después de otro y después de otro. Los voy a tratar como si fueran tres entidades independientes en ese aspecto, contando cuáles son la unión entre una y otra. También, al igual que con Mariko y con Nana, voy a hacer las aclaraciones de las diferencias del anime y del manga. La ventaja también es que este personaje, a diferencia de Nana, no es una forma diferente de ser entre el anime y el manga. Realmente sigue la misma personalidad. Ahora, voy a explicar también diciendo algunos detalles. ¿Qué sucede aquí? Su nombre original es Kaede. Esto se puede ver ya en el último capítulo, cerca de las últimas páginas, donde la carta que le dejó a Kota en su infancia decía Kaede. Después obtiene el nombre de Lucy en el laboratorio y Nyu es el nombre que le dan Kota y Yuka. Esto ya lo saben, lo último que mencioné. Ahora, para un mejor manejo, y es lo que normalmente se hace cuando se habla de este personaje, Kaede se le menciona a la personalidad instintiva, la de Diclonius, que está dentro de ella atrapada, para así explicar cómo es que esta entidad realmente es independiente y toma sus propias decisiones. Más adelante vamos a verlo un poquito mejor, porque aquí justamente en este anime, por la protagonista, se trata diferentes aspectos del trastorno de identidad disociativa, más popularmente llamado personalidad múltiple. Este trastorno, hay que entender algo que no se suele decir. El trastorno no siempre es como aparece en las películas. De pronto aparece uno y después aparece otro y uno no es consciente de los demás. En realidad esto sí puede suceder. A veces está unido a un traumatismo, o sea, un golpe severo en la cabeza, o a veces es resultado de alguna situación postraumática que se trata de bloquear y por eso no hay ciertos recuerdos, pero a veces también es gradual, cambiando una personalidad por la otra. Incluso hay momentos en donde esa personalidad puede empezar simplemente como un recuerdo reprimido, pasa a ser una especie de alter ego que solamente tiene una parte del ente en sí, de la mente, y la exacerba y llega el punto en que ya se vuelve una persona múltiple, que es cuando ya se diferencia, toma sus propias decisiones que pueden estar de acuerdo o no con la persona principal. Ahora, una cosa es un recuerdo deprimido o un sentimiento deprimido donde quieras atacar a alguien y lo bloquees, entonces piensas que es lo mismo. No. ¿Por qué? Porque la personalidad, como la palabra lo dice, la personalidad múltiple tiene sus propias decisiones, sus propios conceptos, y dependiendo de qué tan desarrollado esté en la persona, cuánto tiempo haya sufrido ese estrés, qué tan contundente haya sido, puede empezar a tomar ciertas decisiones, puede cambiar su edad o puede mantenerse estática en la misma, va a tener cierta visión del mundo, incluso pueden tener ciertos nombres diferentes. Entonces, algo interesante en este manga es que se retoma más de una forma de la personalidad múltiple, y lo voy a explicar más adelante, ya que una forma en la que se desarrolla se presenta con Kaede y otra forma muy diferente con Nyu. También, cualquier duda que tengan sobre la personalidad múltiple, les voy a dejar un link en la descripción donde hice una transmisión explicando en una entrevista cuáles son las características y diferencias entre la personalidad múltiple y la esquizofrenia. Esto les va a servir mucho tanto para que entiendan mejor la enfermedad, reconozcan la diferencia entre los conceptos que les acabo de mencionar, y en el caso de que estén viviendo algo similar, bueno, tengan un poco más de conciencia de qué es lo que está pasando. Y en el caso de ser algún terapeuta, bueno, también puedan tener esa empatía si es que conocían cómo se percibe por parte del paciente que lo está viviendo. Ahora, también hay otra cosa que debo de aclarar. Ya mencioné qué son los diclonios y sus características en el análisis de Nana, en la primera parte. Si no lo han visto, vayan a verlo para que les quede un poco claro
Y quiero decir que hay algunas discrepancias a lo largo del manga sobre lo que dicen unos personajes y otros. Esto no es porque hay un error, sino porque el manga, sobre todo cuando nosotros hablamos de una historia psicológica, no tratamos de presentar un narrador omnisciente, decir al espectador todo lo que sucede y cómo es este mundo, sino que en la narración psicológica lo que se busca expresar es cómo lo viven los personajes. Por lo tanto, en todos los animes psicológicos, como puede ser Higurashi no Nakokoro ni, Elfen Lied, Gakugurashi, entre los más famosos, van a ver que algunos personajes dicen una cosa y otros otra. Y hay ciertas muestras de lo que se ve y eso nos da ciertas respuestas de hasta qué punto alguno está diciendo la verdad, pero hay muchos comentarios que se quedan en el aire, ya que nunca nos confirman si es verdad o no. ¿Por qué? Porque hay muchos huecos que la mente de cada persona, cada individuo, va a llenar en lo que conoce. Esto es, por ejemplo, algo que sucede más adelante en la historia, donde un personaje le dice que los diclonios es una raza aplastada por el hombre y menciona que tiene que ver con los yokais y que son su descendencia y que estuvieron por 1000 años bajo tierra, etcétera. Esta versión es la de él, la versión de los científicos es que fue una mutación, un desarrollo biológico, como expliqué en el análisis de Nana y demás. Estas van a discrepar naturalmente, porque es lo que dice cada uno dependiendo de lo que le conviene y dependiendo de lo que él realmente cree. Por ello, cuando yo les doy un análisis, les digo propiamente lo que podemos ver de los actos. También va a haber muchos detalles, sobre todo en el caso de Lucy, que no ocurren tanto con Mariko o con Ana, donde hay muchas acciones que no quedan del todo claro el motivo que el personaje tiene en ese instante, cuál es su sensación. Por lo tanto, en algunos momentos sí les mencionaré que puede haber una explicación que puede ser por situación de recurso artístico o conveniencia del guión, que sí las hay, y otras que van a ser algo que puede suceder en la vida real y bueno, qué es lo que motivaría a una persona bajo esa psicología a realizar ciertas acciones. Ahora, para terminar con las aclaraciones previas al análisis, y no se preocupen, puede que esta parte esté un poquito más larga que las demás, para que, bueno, también vean algo del análisis y no se quede solamente en aclaraciones. La caja de música que hay en el anime no existe en el manga. Y el asunto es que esta caja tiene propiamente uso simbólico. Se refiere tanto en el aspecto musical, la sensación que trata de causar al espectador. Y ya si uno busca la traducción, bueno, el subtitulado de esa canción, podríamos decirlo que es como un rezo a un dios si este mundo fuera todo lo contrario, si hubiese justicia, si hubiese honestidad, o sea, es como representar un rezo al mundo ideal que los personajes hubieran querido. Por tanto, no va a ser parte del análisis porque realmente no afecta. El hecho de que el personaje lo recuerde en el anime, que de repente cante en la canción, tiene significado propiamente cinematográfico para poder transmitir esos sentimientos. Así que, bueno, sin más aclaraciones, empiezo con la explicación de, primeramente, Lucy. Ahora, para aclarar un poco de los padres, tanto en el manga como en el anime no existe descripción de ellos, no aparecen, no sabemos qué ha pasado con ellos. Y más tarde se dice en el manga, un personaje le dice a Lucy que supuestamente su mamá siempre la estuvo buscando y que después hasta tuvo un hijo. Entonces Lucy tiene un hermano. Más adelante voy a hablar de esto y aclarar un poco sobre el hermano, pero como les expliqué anteriormente, este personaje bien puede estar mintiendo. Nunca nos confirman a través de imágenes o algo que realmente él conozca a la madre o al padre y sepa quiénes son y por qué están ahí. Incluso esos personajes aclaran que pueden estar mintiendo porque su interés es únicamente conseguir procrear a la raza de clonos. Por tanto, no podemos especular
al menos de que se saque alguna nueva información oficial, y si alguno la conoce me la puede dejar en comentarios, donde se describa qué pasó con los padres. Un personaje en el orfanato, uno de los molestos niños le dice a Lucy que le encontraron abandonada en el bosque porque tenía cuernos. Esto tampoco podemos tomarlo como cierto, porque no hay datos de ello, y es algo que justamente estos niños, por la calidad moral que tienen, o sea, ninguna, podrían decir y podrían inventar. De hecho, es algo que muchos niños inventan, decirle a otro que lo dejaron abandonado y es adoptado. Y lo más probable es que no lo sea, aunque los diclonios tienen más capacidad de supervivencia. Hasta este punto que ella vive en el orfanato, ella no sabe el poder que tiene, ella no podría haber sobrevivido. De hecho, ni siquiera están desbloqueados los vectores propiamente. Entonces, algo que sucede ya una vez en el orfanato es que las enfermeras o encargadas, desconozco qué cargo tenían, se sientan incómodas con ella. O sea, en este punto ya vemos que ella recuerda, incluso más adelante, que tiene tanto el desprecio de los adultos como de los niños. Ya vemos que le empiezan a hacer sentir sola. Como expliqué cuando hablé de los diclonios, el instinto que tienen no los hace simplemente matar a la raza por supervivencia ni por competencia. Realmente el tener cuernos los mete en estrés y después se vuelve tan fácil el asesinar que lo hacen. Realmente no es que la voz sea más fuerte que ellos en un inicio. Los diclonios pueden elegir y tiene mucho que ver con cómo se sientan. Algo que nos demuestra esto también la última vez que lo vi, es que aclara uno de los científicos que años después de haber asesinado a sus padres, los diclonios vuelven a pensar en ellos, se culpan, se lamentan, los quieren de regreso. Entonces esto demuestra que no es simplemente una guerra de supervivencia. Y lo vemos en Lucy, al igual que los otros personajes, sino que en lugar de creer que ellas son así, ellas están siendo sometidas y aisladas. Lucy lo menciona varias veces, se siente sola y no tiene un lugar en este mundo. Más tarde conoce una niña que la defiende de esos niños y le dice que puede confiar en ella. Se empieza a sentir un poco acompañada y encuentra al perrito afuera en el bosque y juega con él. Eso le hace sentir acompañada y es un símbolo importante para ella, ya que los animales no la juzgan. ¿Por qué? Porque este rechazo es propiamente el que ejerce una especie hacia los diferentes de ellos. Se dice que esto es muy común en la humanidad, incluso un simple cambio de color de piel podría generar ese rechazo. Y aunque esto es verdad, incluso en los animales ocurre. Ciertas diferencias físicas o demás pueden generar el rechazo de unos individuos hacia otros, aunque por la sobrepoblación de la humanidad es más fácil verlo en ella, ya que se vuelve una competitividad en sí, por el territorio, por los recursos, de manera inconsciente. Esto digamos que es psicología animal y psicología social. Ahora, cuando ella llega a revelarle a la niña, de hecho no lo hace por accidente. Y aquí vemos que aunque se siente bien de que la niña le hable, de tener el perro, realmente aquí no vemos un apego fuerte en ella. Todavía no se vuelve, vamos a decir, aprensiva. De hecho se dice que Lucy de niña no es yandere, sino yangire. Para los que conocen estos términos, bueno, la diferencia es que yandere es que enloqueció por amor, se rompió por amor. Y el yangire es que es por cualquier otro motivo, por eso se volvió así. Y justamente vamos a eso. La escena más cruel para muchos, que es cuando los niños pues atacan al perro. Aquí, ¿qué llevó a la niña a revelar? No lo sabemos. Realmente ni en el anime ni en el manga nos dan una explicación. Solo que se salió y que pide disculpas, que no debió de haberlo dicho. Como que no sabía lo que iban a hacer ellos. Entonces, eso, sin explicación, nada más sabe que la traicionó. Ese es un punto importante. Aquí es donde se rompe. Porque tiene un apego muy pequeño. O sea, apenas siente que está con alguien. No es que lo considere tan necesario, pero es lo único que tiene.
al igual que los demás niños que están solos, o sea, no tienen nada, y la única persona que se le acerca la traiciona, se rompe, y esa ira, ese sentimiento reprimido es el que aparece los vectores y destruyen a todos. Un sentimiento explosivo. Es como cuando uno pierde el control y empieza a gritar y a golpear a todos. Esto, bueno, se une a ese instinto que sí tienen los Diclonius, pero antes la voz estaba callada. Aquí es cuando se despierta realmente. Y empieza a convencer la personalidad eterna, o sea, Kaede, a Lucy a través de demostrarle que la traicionaron, que la rechazan, que no hay lugar para ella y ahora tiene que escapar porque después de lo que hizo ya no puede quedarse ahí. Cuando escapa, vive en casas ajenas, duerme más bien, asesinando a los propietarios. Esto se vuelve tan simple porque una vez que lo hizo no le queda de otra. Digamos que su reacción impulsiva la ata de manos. En este momento no lo hace por costumbre, como si más adelante va a llegar el momento. Aquí, mientras está viviendo en casas ajenas, conoce a Kota en el bosque accidentalmente. Incluso a él sí lo pensaba asesinar de manera intencional, consciente. Pero la diferencia aquí de cuando asesina las casas por un instinto de sobrevivir y que nos demuestra que todavía no quiere hacerlo, o sea, todavía no se siente cómoda, es que al principio le habla tranquilamente y cuando lo hace conscientemente todavía se detiene. Entonces esto nos demuestra que gran parte de eso no es lo que ella hace intencionalmente, sino que se rinde ante esas promesas que le hacen una parte de su mente. Por ello, cuando Kota se siente emocionado y se acerca a ella,